Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Legatly, una empresa que se dedica mundialmente a entrenar equipos de abogados en fundamentos jurídicos avanzados del derecho mercantil frente a la IA, frente a la inteligencia artificial. Y hoy explicaré la importancia de concretar el derecho en casos jurídicos preventivos o correctivos vinculados de alguna manera con IA mercantil. Y para iniciar es importante indicar que el derecho solo es uno. No existen varios derechos, varios seres, varios objetos, varios campos de acción, varios campos del conocimiento, varias soluciones, varios deber ser conocidos como derechos, sino que solo existe el derecho es uno. Por eso el deber ser jurídico es uno, porque la forma del bien es una, es decir, porque la forma de los derechos y deberes y su correspondiente forma de aplicación es solo una, y por ende el bien, es decir, lo que permite que exista la vida en relación con la capacidad humana diligente, existe cuando se aplican los derechos y deberes, y por eso los derechos y deberes solo son unos, y otra cosa es que la forma de aplicarlos depende de cómo se logren aplicar por parte de cada quien y propiamente por parte de cada persona, natural, es decir, física, es decir, como ser humano, y jurídica, es decir, moral, es decir, como organización de los sectores público y privado que existe en el caso. Es decir, que los derechos y deberes son unos, pero su forma de aplicación depende de, por un lado, para que esto quede claro, de cómo procedan, apliquen frente a cada persona y por otro lado de cómo específicamente, en definitiva, cada persona logre aplicarlos según cómo le apliquen y por ende según cómo los debe aplicar a la medida del caso y por ende a la medida de cada parte del caso, de cada una de las partes del caso, en cada una de las partes del caso, en cada uno de los momentos del caso y en definitiva en el todo del caso. Y por eso son los seres humanos quienes deben aplicar los derechos y deberes a la medida de su persona, según el caso, es decir, según cómo su persona existe en el caso, y esto incluye la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a su persona en relación con las demás personas existentes en el caso, como seres humanos y como organizaciones, y por ende, en definitiva, según cómo cada ser humano aplique los derechos y deberes, logre aplicarlos, aplique los derechos y deberes de alguna manera en el caso, existe la especificación jurídica, es decir, la forma de aplicación de los derechos y deberes, es decir, la forma de atender el deber ser jurídico, es decir, el todo de lo definido mediante el todo del derecho. Y por eso, cuando un equipo de abogados conoce, por ende de manera concreta, el derecho frente a los casos vinculados de alguna manera con inteligencia artificial mercantil, es capaz de detectar y solucionar, resolver los problemas jurídicos existentes en el caso y por ende es capaz de manejar válidamente el caso, es decir, con base en la aplicación de los derechos y deberes según cómo los derechos y deberes se apliquen frente al equipo y por ende frente a cada uno de sus miembros y por ende según cómo cada uno de sus miembros y el equipo como tal logre aplicar de alguna forma los derechos y deberes a la medida de ello, existe la especificación jurídica en relación con el equipo y por ende cuando los miembros del equipo y el equipo como tal aplican los derechos y deberes, aclaran cómo las demás personas existentes en el caso, vinculado de alguna forma con unidad mercantil, deben aplicar los derechos y deberes y si en definitiva los seres humanos relacionados con cada persona y propiamente si los seres humanos existentes en el caso, si todos los seres humanos existentes en el caso aplican ello, aplican la claridad obtenida, brindada por el equipo de abogados, aplican dicho conocimiento, dicha claridad, existe el caso válido porque coincide con el deber ser jurídico, es decir, es un caso cuya forma es armónica con la forma en la cual los derechos y deberes aplican frente a él, proceden y por ende se deben aplicar frente a él y por ende es un caso válido propiamente por la forma, por el todo de la forma en la cual el todo de la humanidad existente en relación con él logra aplicar de alguna manera los derechos y deberes, aplica por ende de alguna manera los derechos y deberes.
Entonces, a nivel preventivo, se trata de que el equipo de abogados sea capaz de aclarar cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes para que en todo momento del caso y propiamente en el todo el caso, es decir, en el caso, exista el cumplimiento del derecho, el cumplimiento de lo definido mediante el derecho, es decir, la aplicación de los derechos y deberes. Y si los seres humanos, todos los seres humanos existentes en el caso aplican ello, existe el caso válido y por ende, como consecuencia, la IA válida, el respectivo producto de inteligencia artificial de una forma válida. Existe el producto válido, el producto comercial mercantil válido de inteligencia artificial. Y a nivel correctivo, cuando los abogados aplican los derechos y deberes, es decir, cuando los abogados conocen, por ende a nivel profesional, de manera rigurosa, clara, simple, contundente, efectiva, los derechos y deberes y los aplican, porque tienen claro cómo, para que esto sea sólido, porque tienen claro cómo los derechos y deberes se aplican frente a lo mercantil y propiamente frente al caso vinculado con NIA mercantil, son capaces de detectar y resolver los problemas jurídicos relacionados con el caso que exista para intentar solucionar el conflicto ocasionado por un posible incumplimiento del derecho que exista, que haya podido existir en un caso anterior, es decir, en una relación jurídica anterior, vinculada de alguna forma con IA mercantil, con un producto de inteligencia artificial mercantil y propiamente con elementos relacionados con la empresa mercantil vinculada con inteligencia artificial, con su inteligencia artificial, relacionada con su inteligencia artificial, con su producto de inteligencia artificial, por ende mercantil, de naturaleza mercantil. Y por eso, como los abogados tienen ese conocimiento claro, al conocer de manera profesional como abogados, como profesionales del derecho, del conocimiento y ejercicio del derecho, cómo aplican los derechos y deberes frente a ellos, son capaces de detectar y resolver los problemas jurídicos para aclarar si existe inocencia, es decir, diligencia, es decir, alguna forma, es decir, si ha existido diligencia, es decir, inocencia, es decir, la aplicación de alguna manera de los derechos y deberes frente a quien presuntamente ha incumplido con el derecho frente a una inteligencia artificial en un caso anterior, o, según el caso, de aclarar si existe, si ha existido la culpa, si existió culpa, y propiamente son capaces de formar, es decir, de fundamentar y como consecuencia formar el todo de esa culpa, es decir, de obtener la forma, la formación, de lograr la formación de la culpa, es decir, de aclarar si ha existido culpa y cómo ha existido, y por ende cómo se debe asumir la consecuencia y el efecto de ello, para que así de existir culpa, se asuma la responsabilidad ante ello y se termine el conflicto, porque precisamente al asumirse la responsabilidad de ello, el conflicto termina. Esto no hace que los derechos y deberes inaplicados por el incumplimiento existente en el caso anterior vinculado con IA mercantil se apliquen porque se han inaplicado, pero se soluciona, dirime, supera el conflicto, se resuelve la controversia, la disputa. Y esto depende precisamente de que se maneje con validez el caso que inicia con el intento de solución de un conflicto y que termina válidamente, favorablemente, efectivamente, es decir, solucionando con el conflicto, solucionando el conflicto, con la solución propiamente del conflicto, solucionando el conflicto. Termina solucionándose el conflicto, por ende, por parte de todos quienes participen en él, por parte de todas las personas existentes en relación con él de los sectores público y privado. Y por eso es que ahí se logra lo justo, lo que se ajusta a la forma en la cual los derechos y deberes se aplican en relación con ello, cuando exista, según el caso, culpa, es decir, bien sea que exista, bien se trate de inocencia, es decir, diligencia, es decir, del cumplimiento del derecho, se aclare que se ha cumplido con el derecho, que no se es culpable, que se es diligente, que se es inocente y propiamente diligente, que se han aplicado los derechos y deberes, que la persona investigada, analizada, ha cumplido con los derechos y deberes, o cuando no sea así, se aclare que se obtenga el conocimiento, la claridad de que ha existido una culpa y cómo ha existido, y en ese caso se asuma la consecuencia de ello. Y a la vez en el caso de la aclaración, es decir, del logro de la formación de la inocencia, es decir, del reconocimiento de la diligencia, la formación de la forma en la cual ha existido la diligencia, es decir, la aplicación de los derechos y deberes, de la manera en la cual concretamente ha existido ello, se debe a la vez aplicar la consecuencia de dicha claridad, es decir, de que la persona es inocente y se debe manejar ello válidamente para precisamente hacer justicia, que exista justicia en relación con la persona y por ende, en lo que sea procedente jurídicamente, reivindicar su reputación como persona diligente y en general asumir lo que corresponda para que se maneje todo con base en la justicia.
Entonces, para que el mensaje quede cerrado contundentemente, es determinante conocer en general, en abstracto, es decir, sin vincularse con un caso específico, el derecho, es decir, la forma de los derechos y deberes, el deber ser jurídico, y a la vez hay que saber concretar el derecho frente a cada caso. Y para lograrlo en cuanto a la inteligencia mercantil, hay que en primer lugar concretar el derecho, es decir, la forma en la cual los derechos y deberes se aplican y por ende se deben aplicar frente al fenómeno mercantil, frente a lo mercantil en general y en específico frente a lo mercantil en relación con la inteligencia artificial. Por eso es determinante saber poder concretar el derecho frente a la inteligencia mercantil, frente a la inteligencia artificial mercantil, la IA mercantil, y así se es capaz de manejar cualquier asunto jurídico preventivo o correctivo relacionado de alguna manera, por ende, con IA mercantil y por ende, los equipos de abogados entrenados con nosotros aumentan su capacidad jurídica, su entendimiento del derecho y propiamente su rendimiento en el manejo de casos jurídicos preventivos o correctivos sobre inteligencia artificial y en general vinculados de alguna forma con IA mercantil. Y por eso aumentan su relevancia, su valor como equipo de abogados. Muchas gracias, que estén muy bien y los invito a www.legadly.ca para que conozcan nuestro enfoque de empresa, nuestro enfoque empresarial, nuestro servicio de entrenamiento jurídico de alto nivel, de alto valor jurídico para equipos de abogados frente a la IA mercantil. Es una forma de entrenamiento jurídico profesional para los equipos de abogados, como profesionales del derecho y por ende no se explica lo que ya es común, sino que se obtiene mayor profundidad y en general mayor capacidad tanto a nivel teórico de cómo concretar el derecho, de la concreción del derecho frente al fenómeno de la IA mercantil, como a nivel práctico de cómo aplicar ese conocimiento manejando cada caso preventivo correctivo ligado con ello. Y por eso el entrenamiento cuenta con una parte teórica donde se explican de manera profesional los fundamentos jurídicos vinculados con la IA mercantil, los fundamentos del derecho a la medida de la IA mercantil. Y segundo, en segundo lugar, la segunda parte del entrenamiento es una parte práctica, es decir, y en una segunda parte se cuenta, se realiza una parte práctica, se cuenta con una parte práctica donde se desarrolla, se da, se hace un simulacro avanzado, guiado por el entrenador, donde se retroalimenta lo aprendido y se aumenta el perfeccionamiento jurídico, la perfeccionalidad que existe a nivel jurídico frente a la detección y solución de problemas jurídicos y en general se aumenta la profesionalización jurídica, es decir, el entendimiento, el rendimiento y la capacidad jurídica del equipo de abogados y por ende se aumenta el nivel de conocimiento de lo aprendido y por ende la agilidad del equipo y en general la capacidad de dimensionamiento del derecho por parte del equipo en general y específicamente frente a la inteligencia artificial mercantil para puntualmente manejar asuntos vinculados con la empresa mercantil comercial en relación con la inteligencia artificial. Y por último, los invito a nuestro sitio web para que a través de los contenidos del blog se perfeccionen jurídicamente sobre elementos, es decir, fundamentos jurídicos de los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Se trata del derecho ante la IA mercantil. Entonces, mediante nuestro blog, explicamos, aclaramos elementos de los derechos y deberes, elementos jurídicos frente a la IA mercantil y en general se trata de la capacidad del equipo de abogado y por ende de su continua optimización frente al manejo de asuntos jurídicos relacionados de alguna manera con IA mercantil. Muchas gracias, que estén muy bien. Un fraternal saludo.